Bien. Entonces lo que les decía es que, aparte de que está el link en en la página del curso para que ustedes accedan a la evaluación docente mía, lo que les decía es que también eh, tengo una aclaración para hacer con respecto a esta transparencia que me preguntaron la vez pasada. Efectivamente, la fórmula que yo estaba mostrando tenía un error, según pude comprobar mirando textos y demás. Eh, lo que está en el PDF de ustedes es correcto. O sea, acá había una diferencia con el denominador en el coeficiente del logaritmo. Acá ya está corregida esa diferencia que había y está igual que en el PDF. De manera que confíen en lo que está escrito en el PDF, que está bien. Muy bien. Y ahora sí, vamos al otro tema. La vez pasada habíamos estado viendo métodos experimentales. Dentro de eso habíamos estado hablando
Profe, ¿usted está hablando? Disculpe. Sí, estoy hablando. Profe, ¿hace mucho que está hablando? Porque en realidad recién lo estamos escuchando. No sé si tenía el micro apagado o qué. No, a ver, hubo una conversación al principio, así que en aquel momento se me oía. Pero como aparentemente se apagó el Zoom y lo tuve que volver a iniciar, capaz que ahí se inició con el audio desactivado. Entonces, bueno, resumo lo que estaba diciendo. Eh, de la vez pasada, lo que nos había quedado era analizar la influencia de la dilución como forma de detener la reacción. Eh, entonces, lo que vamos a hacer es analizar esa influencia de la dilución según el orden de reacción, empezando por el orden 1. Entonces, sabemos que si la reacción es del orden 1, en el matraz la concentración está cambiando con el tiempo según esta ecuación que tenemos acá. Concentración inicial de A por E a la menos K por T. Cuando hacemos, por ejemplo, una dilución de 100 veces, tomamos un mililitro, pongámosle en la alícuota y lo diluimos en un matraz forrado a 100, entonces la concentración inicial que nos queda en ese nuevo recipiente va a estar dada, va a cambiar a 0 sobre 100, y por lo tanto, la forma en que va a evolucionar la concentración con el tiempo va a ser esta. Va a ser esta ahí, parecería que efectivamente estamos bajando la concentración 100 veces. Ahora, en realidad, lo que tenemos que prestar atención para ver si se está deteniendo la reacción o no, es en la conversión. ¿Qué es lo que pasa con la conversión? La conversión, ¿se acuerdan que se definía como el número de moles iniciales, que es el número de moles a un tiempo t, dividido el número de moles iniciales? Como estamos a volumen constante, esos moles se transforman en concentración, es decir, la relación de concentración es equivalente, también da la conversión. Entonces, cuando uno hace la evaluación de qué es lo que está pasando en el matraz inicial, en el matraz de partida, con la conversión, se encuentra con que el valor es a 0, concentración inicial, menos la concentración al tiempo t, a 0 por E a la menos K por T, dividido a 0. Y cuando va al matraz donde hizo la dilución, como la concentración inicial ahora es a 0 sobre 100, la concentración de A en todo tiempo es a 0 sobre 100 por E a la menos K por T, y eso lo dividimos entre la concentración inicial, que es a 0 sobre 100, resulta que al hacer las cuentas correspondientes, cualquiera de las dos tienen al mismo tiempo la misma conversión, que está dada por 1 menos E a la menos K por T. Entonces, resulta que en el matraz de reacción, pasado un tiempo, después de haber sacado la alícuota, tenemos un determinado valor de conversión, y en el matraz en el cual hicimos la dilución, pasado el mismo tiempo, seguimos teniendo el mismo valor de conversión. Entonces, no se detuvo nada. Siguió marchando al mismo ritmo. Bueno, ¿por qué es esto? Me parece un poco contradictorio, ¿no? Si la concentración verdaderamente se bajó 100 veces, porque efectivamente la concentración se bajó 100 veces. Bueno, por el problema de que el número de moles se ve afectado no solamente por la variación de la concentración, sino también por el volumen total en que está ocurriendo la reacción. Al dividir 100 veces, se bajó la concentración 100 veces, pero se aumentó el volumen también en la misma proporción. Entonces, si yo tomo en este volumen, supongamos, donde hice la dilución, supongamos que eso fueran 100 mililitros. Si yo examino 1 mililitro, en ese mililitro de esa solución total, la reacción está marchando con esta velocidad, la concentración está cambiando
como esta ecuación a 0 sobre 100 porque era menos que aporté. Pero tengo 100 mililitros. Entonces, la cantidad de moles en cada mililitro se está formando 100 veces menos moles. Pero como tengo 100 veces esos mililitros en el volumen total, resulta que eso, el aumento de volumen compensa la disminución de velocidad, porque es orden 1. Entonces, al bajar la concentración por dilución, lo que cambia, lo que disminuye la velocidad es exactamente igual que lo que aumenta el volumen. Una cosa compensa la otra y terminamos con que en el volumen total de dilución se está formando la misma cantidad de moles, o está reaccionando la misma cantidad de moles que en el matar de partículas. No sé si esto queda claro. Si tiene alguna pregunta, aprovechen de hacerla ahora. Lo que está pasando entonces es que en una reacción que sea de orden 1, la dilución, no importa si es 100 veces o 5.000 veces, no sirve como forma de detener la reacción. Así que tendríamos que quedar, si la reacción sabemos que es de orden 1, nos tendríamos que quedar con alguno de los otros métodos, enfriar o algo por el estilo. Bueno, veamos qué pasa con otros órdenes. Supongamos que tenemos orden 2. En el orden 2 ahora la concentración cambia según esta otra, orden 2 en el reactivo, ¿no? En este caso ahora, la variación de la concentración sigue esta otra ecuación de cinética de relación con el tiempo. Se diluyen 100 veces, entonces la concentración inicial ahora es a 0 sobre 100. Así que la variación de la concentración va a seguir esta otra relación. Probamos de nuevo a encontrar la conversión. En el caso del matraz de reacción inicial, tenemos que esa conversión es a 0 kT sobre 1 más a 0 kT. Y cuando miramos en el volumen diluido, tenemos que, si hacemos la cuenta correspondiente, es a 0 kT dividido 100 más a 0 kT. O sea que ahora sí, ya las conversiones no son iguales, y evidentemente hay una disminución de la conversión, porque aparece este 100 en lugar del 1 en el denominador. No variará 100 veces, pero varía francamente, disminuye francamente la conversión. Entonces, en este caso, sí tenemos una menor conversión y sí es útil la dilución en el caso de un orden 2. El asunto acá es que, si comparamos con el caso del orden 1, bueno, ahora el volumen al diluirse 100 veces aumentó 100 veces. Pero la velocidad, como depende de la concentración al cuadrado, en realidad disminuyó en el cuadrado de 100 veces. Así que disminuyó mucho más de lo que aumentó el volumen. Entonces ahí ya no hay compensación como en el caso del orden 1. En general, si tenemos un orden 1 o menor, no va a servir. Y si tenemos un orden mayor a 1, sí va a servir la dilución. Y cuanto mayor sea el orden, mayor es el efecto de detención. Tenemos el otro caso, que es el orden 0. Ya de entrada, si pensamos en el orden 0 sin hacer cuentas, ¿qué va a pasar? El orden 0 quiere decir que la velocidad es constante y que no depende de la concentración. Entonces, evidentemente, diluir no tiene ningún sentido lógico. La velocidad va a seguir siendo constante porque no depende de la concentración. Así que, y todavía encima aumentamos el volumen, así que va a ser peor. Pero vamos a hacer las cuentas correspondientes. La concentración de A en el caso del orden 0 es a 0 menos K por T, o sea, es lineal con el tiempo, va variando linealmente con el tiempo. Se diluyen 100 veces, entonces tenemos esta otra expresión para el recipiente en que se hizo la dilución. Calculamos el orden, en el caso del matriz de reacción es KT sobre A0,
En el otro caso es justamente 100 veces eso. Obviamente, aumentamos el volumen, pero como la velocidad constante, va a marchar 100 veces más rápido. No la velocidad de reacción, sino la cantidad de moles. O sea, la conversión y la cantidad de moles generados. Por lo tanto, en el orden cero, definitivamente tampoco sirve la ilusión. Muy bien, entonces ahí pasamos de los métodos químicos a los métodos físicos de seguimiento de una reacción. Recuerden que lo que estamos viendo son métodos experimentales para poder obtener los datos de tiempo y concentración que necesitamos para aplicar los distintos métodos, el método integral, el método diferencial y demás, y poder de esa manera encontrar el orden de reacción y la constante. Bueno, en general son más convenientes porque tienen una serie de ventajas. Son más rápidos, se puede hacer in situ, es decir, determinar la propiedad física directamente en el método de reacción. No son destructivos en general, la perturbación que producen es escasa, y se puede hacer en forma continua. ¿Sí? Podríamos tener una medida continua de la propiedad a lo largo del tiempo, lo cual nos da evidentemente mucho más datos. Algunas limitaciones no dan directamente la concentración, por lo tanto tenemos que saber de qué manera está relacionada la propiedad que medimos con la concentración, porque en última instancia lo que queremos es saber la velocidad de variación de la concentración con el tiempo. La propiedad tiene que variar sensiblemente con el cambio de concentración, es decir, se va a trabajar en un rango, cuando se haga el ensayo, se va a trabajar en un rango en el cual va a variar la concentración en cierta proporción. Bien, la propiedad que uno mida tiene que detectar esa variación en forma sensible, porque de lo contrario tampoco nos sirve. Y por último, puede haber sustancias que interfieran en la determinación de la propiedad. Yo siempre voy al caso de la espectrofotometría porque es un caso muy, muy directo. Para hacer el seguimiento por espectrofotometría, es decir, por medida de absorbancia, uno lo que hace es medir la absorbancia en la celda en la cual está ocurriendo la reacción. Ahora, en esa celda, evidentemente, vamos a tener los reactivos y los productos que se están formando, aparte del solvente, en el caso de, sí, aparte del solvente. Entonces, la absorbancia en realidad va a ser la absorbancia que da toda esa mezcla. Si lo único que absorbe en la longitud de onda que nosotros elegimos es el reactivo o el producto que a nosotros nos interesa, entonces no hay problema. Pero hay que tener cuidado de que no haya también absorción por parte de, no solamente del compuesto de interés, sino también de algunos de los otros componentes de la mezcla. Por ejemplo, que a su vez absorben en esa longitud de onda el reactivo y uno de los productos. Porque entonces la medida que vamos a obtener nos complica para poder llegar a la concentración de reactivo, por ejemplo. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, como les dije recién, requiere conocer la forma en que la propiedad se relaciona con la concentración. Necesitamos saber la función que relaciona una con la otra. Esa relación, además, de preferencia tiene que ser sencilla. Y lo más adecuado de todo es que sea una función lineal, que varía en forma lineal con la concentración. Bueno, en las últimas décadas, digamos, los métodos instrumentales o físicos para poder determinar y hacer el seguimiento de un compuesto químico en una cinética se han multiplicado. Entonces, acá simplemente mostramos algunos de los más sencillos que se pueden llegar a usar en un laboratorio común de físico-química. Podemos dividirlo, por ejemplo, en métodos ópticos, y dentro de los métodos ópticos tendríamos la polarimetría. Polarimetría lo que mide es el cambio
del ángulo de la luz polarizada. Cuando se trabaja con sustancias activas ópticamente, se está cambiando de una sustancia activa a otra, entonces hay un cambio en el alfa, en la polarización de la luz, y eso está relacionado con la concentración. Entonces se puede hacer un seguimiento de esa manera. Después tenemos la refractometría, medida del índice de refracción, la colorimetría y la espectrofotometría, que mide la absorción del componente químico a una determinada longitud de onda, sea el espectro visible o sea el espectro ultravioleta, o infrarrojo, eventualmente. Y después tenemos métodos eléctricos, la conductimetría, que permite medir la conductancia de la solución, la potenciometría, que mide el voltaje entre los electrodos que están sumergidos en una solución, y eso lo hace proporcional a la concentración de alguna de las sustancias en la solución. La polarografía, que es un poquito más complicada, y electrodogotero de mercurio, y hay una corriente que está pasando, se mide la corriente que está pasando a través de ese electrodo que está sumergido en la solución, y esa corriente es proporcional a la concentración de la solución. Bueno, otro caso de propiedad que se puede medir, que es una propiedad física que está relacionada con la concentración, es la presión o el volumen en el caso de sistemas gaseosos. Entonces acá tenemos tres casos. En el primero, A más B, que son gaseosos, reaccionan para dar dos moléculas de C, que también es gaseoso. No hay cambio del número de moles en la reacción. Si se trabajara a volumen constante en un recipiente rígido, entonces no se vería cambio de la presión total. Si se trabajara a presión constante, que se puede hacer, en el laboratorio ustedes tienen una práctica en la cual se utiliza justamente la medida del volumen a presión constante. Bueno, pero en este caso, aunque se trabajara a presión constante, no se detectaría ningún cambio de volumen. O sea que en este caso justo no podemos hacer el seguimiento de la reacción por medida de la presión total o del volumen total. Ahora, en el siguiente caso, donde la estequiometría es 2:1, es decir, una molécula de gaseoso reacciona con una molécula de gaseoso y da solamente un mol de C, hay una disminución del número de moles totales. Entonces, en ese caso, si se trabaja a volumen rígido, va a haber una disminución de la presión total, y si se trabaja a presión constante, va a haber una disminución del volumen total. Y eso entonces lo podemos medir y podemos hacer el seguimiento de la reacción en base a medida de presión o de volumen según el caso. Doy el último ejemplo en el cual tenemos A, pero es sólido, que reacciona con un gas B para dar 2 moles de gas C. Acá nuevamente hay un cambio de volumen, de número de moles gaseosos, por lo tanto va a haber un aumento, en este caso un aumento del número de moles gaseosos, y si se trabaja a volumen constante va a haber entonces un aumento de presión, y a presión constante un aumento de volumen. También en este caso entonces podemos hacer el seguimiento. Bueno, relacionado con este tema, hay una cosa que se llaman propiedades aditivas y que vamos a ver que nos facilitan la medida experimental en el caso del seguimiento con una propiedad física. Supongamos que tenemos una reacción como esta, A más BB dando productos P, y entonces H es una propiedad física que se determina en el rango de concentraciones en que está ocurriendo la reacción y en las condiciones de trabajo. Y decimos que
La propiedad H es una propiedad aditiva si cumple dos condiciones. Primero, que el valor de H sea la suma de las contribuciones de los H sub I correspondientes a cada una de las especies. O sea, va a haber una propiedad H debida A, una propiedad H debida B y otra debida P. Bien, entonces, se tienen que, el valor de la propiedad H total tiene que ser la suma de todas. Pero además se tiene que cumplir que haya un comportamiento lineal para cada H sub I. Es decir, que el H sub I sea proporcional a la concentración correspondiente. Volviendo al caso de la espectrofotometría, tendríamos, por ejemplo, que la absorbancia, si estamos trabajando en condiciones diluidas, sería proporcional a la concentración de una especie, a través del coeficiente alfa I, que sería la absortividad multiplicada por el espesor de la celda, por el recorrido de las. Entonces, la absorbancia es, por ejemplo, un caso de propiedad aditiva. Si estamos hablando de una reacción que ocurre en solución, entonces tendríamos que esta reacción, A y B dando P, daría una propiedad H, que si es aditiva, entonces se debe a la suma de la propiedad H para A, la propiedad H para B, la propiedad H para P, y también no hay que olvidar que va a haber un solvente. Así que también va a haber una contribución H solvente para el valor de H total. Bueno, si simplificamos un poco las cosas y tomamos estequiometría 1 a 1 para IB, a tiempo cero vamos a tener estas concentraciones de A, de B, y supongamos que también tenemos una cierta concentración de P inicial. De manera que a tiempo T vamos a tener también una concentración de A, de B y de P correspondiente al tiempo T. Y según la estequiometría, las variaciones A0 menos A, B0 menos B y P menos P0 van a ser iguales. Están dadas por lo que se consumió en el caso de los reactivos y lo que se produjo en el caso de los productos. ¿Por qué en el tiempo inicial ya hay producto? Es un caso general. Ah, ok. O sea, avancemos para atrás un momento. O sea, si uno parte nada más que de A y de B, entonces evidentemente P0 va a ser 0. Pero yo puedo agregar producto. Es decir, cuando se inicia la reacción se puede agregar producto. Entonces en ese caso tendría un caso más general, digamos, en el cual P0 es distinto de 0. Bien. Bueno, entonces, esto no lo voy a hacer acá, le pido a ustedes que lo hagan por su cuenta, que es escribir cuánto vale H0 en función de esas concentraciones, cuánto vale H y cuánto vale el H infinito, es decir, cuando culmina la reacción. Ustedes vieron que la reacción era unidireccional, es decir, no era un equilibrio. Cuando reaccionan completamente A y B, lo único que queda es P. Bueno, entonces, por ejemplo, a tiempo infinito, el H infinito sería el H del solvente más el H del producto. Más el H del producto. Y el H del producto, bueno, por ahora lo escribimos así nomás. Debería ser proporcional a la concentración del producto. Entonces, después les pido que hagan estas cuentas, H infinito menos H0, que queda, y H infinito menos H, y que demuestran que esta relación H infinito menos H0 sobre H infinito menos H es igual a la relación de A0 sobre A. O dicho de otra manera, A0 sobre A0 menos X. Simplemente es escribir estas cosas, H0, H y H infinito, y hacer la diferencia. Por ejemplo, evidentemente acá se va el H del solvente. Y bueno,
cuando hagan las cuentas, van a ver que nos queda igual a esto. Y por último, también les voy a pedir que hagan la generalización, pasando de la estequiometría A más B dando productos, a cualquier estequiometría A más BB dando PP, por ejemplo. Y vean que esto sigue siendo válido. Esta relación H infinito menos H0 sobre H infinito menos H sigue siendo igual a la concentración de A inicial sobre la concentración de A al tiempo t. Bien. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, en el caso del orden 1, ustedes recuerdan que la ecuación integrada decía que el logaritmo de la concentración inicial de A sobre la concentración de A era igual a K por T. Por lo tanto, si uno lo que hace es estar midiendo una propiedad aditiva, esa relación A0 sobre A la puede sustituir directamente por esta otra relación de los valores de la propiedad. H infinito menos H0 sobre H infinito menos H. ¿Qué ventaja tiene eso? Que no necesitamos encontrar concentraciones. Medimos directamente la propiedad. Tenemos que medirlo en principio tendríamos que medirlo al tiempo inicial, al tiempo infinito, y por supuesto tenerlos a distintos tiempos. Y haciendo la gráfica de este logaritmo contra el tiempo, directamente para el orden 1 sacaríamos de la pendiente, que sería positiva, la constante de velocidad. Eso significa que no necesitamos, por ejemplo, conocer el coeficiente que relaciona la concentración de cualquiera de las especies con la propiedad H. Medimos directamente el valor y con eso trabajamos. Tampoco necesitaríamos hacer ninguna curva de calibración ni nada. Incluso, eso ya es válido nada más que para el orden 1. Aquí, si este logaritmo lo descomponemos en los dos términos, ¿no? Uno que sea el logaritmo de h infinito menos h0 y otro que sea el menos logaritmo de h infinito menos h, el único que varía con el tiempo es el logaritmo de h infinito menos h. O sea que ni siquiera necesitaría, entonces, graficando menos logaritmo de h infinito menos h contra el tiempo, ya obtenemos la constante. Y fíjense que en ese caso, ni siquiera necesitamos saber el valor de h inicial. Solamente el de h cada tiempo y el h a tiempo infinito. H a tiempo infinito quiere decir que uno hizo las medidas y después se fue, después pasó un buen rato, volvió a medir el h, se fue otro rato más, volvió, vio que el h no cambiaba, entonces ese es el valor de h infinito, cuando ya terminó la reacción. En el caso del orden 2, si uno hace las cuentas correspondientes, el h infinito menos h0 sobre h infinito menos h, que es a0 sobre a, nos queda igual a esta expresión, A0 por K por T más 1. Bueno, acá ya con el orden 2 perdimos un poco algunas de las ventajas que teníamos en el orden 1. Por ejemplo, todavía no precisamos saber nada de la relación entre H y la concentración. Eso sigue siendo así. Por lo tanto, medimos los valores de H que correspondan, graficamos contra el tiempo, y sabiendo la concentración de A inicial, es el dato extra que necesitamos, podemos encontrar el valor de K, de la pendiente correspondiente. También en este caso necesitamos el H0, a diferencia del caso del orden 1. Pero no necesitamos la relación entre H y concentración. En el caso del orden 0 tenemos esta otra expresión. Acá está invertido con respecto a las otras, se invirtió para que quede una expresión más directa con el tiempo, ¿no? Entonces ahora es h infinito menos h dividido h infinito menos h0 igual a 1 menos kt por concentración de A inicial.
Nuevamente acá necesitamos la concentración de A inicial y el H0 para encontrar el valor de K. Bien, es común que ustedes pregunten después, ustedes digo, los estudiantes de distintas generaciones, capaz que ustedes no lo preguntan, pero es bastante sistemático que en cada generación los estudiantes preguntan después, ¿y para qué me sirve la propiedad aditiva? Bueno, acá yo estoy tratando de explicarles para qué. Todo está enfocado en tratar de hacer las medidas lo más sencillas posible, simplificar la vida al pobre químico que está trabajando en el laboratorio. Si uno mide una propiedad física, pero necesita hacer la transformación a la concentración, bueno, cada uno de estos valores de H los tiene que transformar a concentración, necesita saber esos coeficientes que relacionen en la propiedad H con la concentración. Algunas veces necesitará hacer una curva de calibración entre H y la concentración de la especie que le interesa. En fin, es mucho más laborioso. Entonces, el hecho de que trabajemos con propiedades que sepamos que son propiedades aditivas, nos facilita el trabajo después en el laboratorio, para poder encontrar lo que nos interesa, ¿no? Verificar los órdenes y encontrar el valor de la constante de velocidad. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando dijiste del orden cero, cuando comparábamos en la dilución, Ah, sí. porque está como que el orden cero no depende de la concentración, entonces que hagamos una dilución no cambia, pero igual cambiaba el orden de conversión, o sea, la conversión cambiaba. O sea, Sí, aumentaba. sí. Porque si tú tomas el número de moles menos, o sea, cambia porque multiplicaste el volumen. Es decir, ahora la velocidad sigue funcionando, o sea, aumentaste 100 veces el volumen, por ejemplo. Entonces, en esos 100 mililitros, si vos tomás 1 mililitro, la reacción sigue funcionando a la misma velocidad. O sea, que está produciendo, el número de moles que está produciendo es el mismo que en el material de reacción inicial. Pero ahora tenés 100 volúmenes de eso, 100 mililitros de eso funcionando paralelamente, simultáneamente. Ah, está, ya Entonces, entendí. ¿sí? ¿Entiendes? Claro, sí, ahí más Entonces ahora estás multiplicando por 100 la reacción. Claro, está bien. Gracias. ¿Tá? No, bueno, lo que vamos a hacer ahora es detalladamente un ejercicio que la fecha que hay ahí es efectivamente la fecha de un examen en el cual se puso este ejercicio. Ya sé, ustedes no habían nacido. Pero bueno, el ejercicio sigue teniendo sus utilidades pedagógicas, así que creo que vale la pena hacerlo. Así que lo que vamos a hacer es primero plantear la letra del ejercicio y después vamos a ir resolviéndolo. Entonces lo que dice este ejercicio es que la descomposición térmica de un compuesto A ocurre según la siguiente reacción elemental: 2A de gas gaseoso da B, que es sólido, y 3 moles de C gaseoso. Después dice que la reacción fue estudiada en un recipiente rígido de 2 litros o 350 grados y en presencia de un inerte. Inicialmente solo se mezclan A y el inerte. Se encontró la siguiente variación de la presión total con el tiempo. Entonces tenemos el tiempo en minutos y la presión total en milímetros de mercurio. Tenemos el dato de tiempo 0, 600, y después una serie de datos hasta tiempo infinito, donde la presión total es 800. Y lo que pide el problema es determine la constante cinética K a 350 grados con sus unidades y determine el tiempo de vida media en las condiciones de la experiencia. Vamos a ir haciendo eso.
Pero antes de ponernos a hacer el ejercicio, vamos a leer la letra, a ver qué datos nos está dando ya esta letra. Entonces, empezamos por arriba. La descomposición térmica de un compuesto A ocurre según la siguiente reacción elemental, 2A dando B más 3C. ¿Qué datos nos están dando ahí? ¿Qué podemos saber de esos primeros datos? Que vamos a tener más cantidad de moles gaseosos al final. Bueno, esa es una de las cosas que podemos saber. Partimos de 2 moles de A gaseoso y 3 es lo que nos da al final. Así que los moles gaseosos van a aumentar. ¿Qué más podemos saber? Desde el punto de vista cinético, ¿qué quiere decir que sea una reacción elemental? Que ese es el único paso que ocurre. Ujú. Entonces, vamos a ver algo. Entonces sabemos Podemos- que A se está descomponiendo. Sí, sí, lógico, se está descomponiendo. Pero podemos saber ¿Qué A es de orden la 2? ecuación de velocidad. Podemos decir que B es igual a K por A. Por A al cuadrado, ¿puede ser? Por A al cuadrado. Bueno, tú lo dijiste y alguien más por ahí también lo dijo. El orden de reacción es 2. En una reacción elemental, si hace un poquito de memoria, el orden de reacción coincide con el coeficiente estequiométrico. Es decir, lo que sabemos de acá, como dijiste tú recién, es que la velocidad de reacción va a ser igual a la constante. La velocidad de reacción expresada como desaparición de A respecto al tiempo, va a ser igual a una constante multiplicada por la concentración de A al cuadrado. O sea, sabemos que el orden de reacción coincide con el coeficiente estequiométrico correspondiente. Como es 2, entonces el orden va a ser 2. Eso solamente es cierto, es decir, solamente se puede deducir a partir de la ecuación estequiométrica en reacciones elementales. Dicho de otra manera, acá lo que está ocurriendo es que 2 moléculas de A están chocando entre sí y eso da lugar a la energía necesaria para que se descomponga. Bien, entonces tenemos un dato importante, sabemos el orden de reacción. Sigamos. La reacción fue estudiada en un recipiente rígido de 2 litros, así que el volumen, ¿cómo es? Constante. Constante. Ahí está. Entonces tenemos que es a volumen constante. Menos mal, porque se acuerdan que si el volumen no era constante, teníamos problemas porque había una variación de concentración debido a la variación de volumen. Pero el volumen es rígido, el volumen es constante. A 350 grados, este es un dato que capaz que no lo vamos a usar en este caso, pero lo que es importante siempre es que el trabajo se haga, la cinética se estudia a temperatura constante. Y acá nos agrega en presencia de un inerte. O sea que hay una sustancia inerte que no aparece en la estequiometría, evidentemente, pero que está presente durante todo el proceso, porque si es inerte va a estar al principio, va a estar al final y va a estar en el medio. Después dice, inicialmente solo se mezclan A y el inerte. O sea que, por ejemplo, ¿qué sabemos de B y qué sabemos de C al principio? No hay nada. No hay nada, sus concentraciones valen cero. Y después dice, se encontró la siguiente variación de la presión total, cuidado, presión total, no es la presión de A, no es la presión de C, es la presión total, de manera que esa presión total al principio, a tiempo cero, ¿a qué va a ser igual? Deberíamos A la saber si de el A. inerte es un gas. Sí, sí, el inerte es un gas. Bueno, no lo dice, está bien, está bien. Esa es una aclaración que habría que hacer. El inerte es un gas. Repito la pregunta que había hecho recién. Inicialmente, la presión total esta que se mide acá, que es 600, ¿a qué sería igual? Sería la presión de A más la presión del inerte, ¿no? Exactamente, la presión de A más la presión del inerte. Bien, y al final, cuando es tiempo infinito, Sería la de A, la del inerte y la de C, que es gaseoso.
La de B Seguro. no, porque sería sólido, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo en que la de B no, porque es sólido y por lo tanto no contribuye a la presión total. Pero La de tú A me dijiste, tampoco. en la de A tampoco, porque la reacción es unidireccional, es decir, que ocurre completamente en el sentido en que está escrita, y por lo tanto a tiempo infinito, o sea, cuando terminó la reacción, ya no tenemos A. O sea que eso de que sea unidireccional lo sacás simplemente de que sea una flecha Sí, o... Ta, sí, o sí. sea, Si no van a ser dos flechas. ta, Vamos a ver ta. en reacciones O sea, lo concretas. podés sacar directamente de ahí. Sí. Ta. Ujú. Bien, entonces al final, este 800 es la presión de C más la presión del inerte. Muy bien. Entonces vamos, sacamos bastante cosas, ¿no? Determine, dice, la constante cinética K, pero bueno, a 350 grados con sus unidades. Claro, la constante cinética K no está planteada acá en la letra, de manera que está definido ese valor de K. Obviamente se refiere a la constante de la velocidad de reacción, pero no está definida exactamente. Ahora vamos a ver por qué digo esto. Y con sus unidades. Bien, veremos entonces. Bueno, este problema se puede resolver de dos maneras. Vamos a empezar con la forma en la cual se calcula la presión de a cada tiempo. Y a partir de ahí se encuentra la constante de velocidad. Para eso vamos a tener que plantear la ecuación de velocidad, evidentemente. Y además vamos a tener que encontrar la presión de a cada tiempo en base a los datos que tenemos. Esta tabla que está acá son los datos experimentales. Y ya les voy aclarando una cosa. Los datos cinéticos en realidad son los que van de 0 a 180. El dato este a tiempo infinito y 800 en realidad es un dato estequiométrico, pero no es de la cinética, porque este infinito no se sabe cuándo. Es decir, el valor de 800 no se sabe cuándo se alcanzó. Como les dije recién, para poder determinar este valor de 800, uno esperó un tiempo que capaz que ni siquiera lo midió, registró que la presión quedaba en 800, después esperó más tiempo para ver si cambiaba, no cambió, quedó en 800. Entonces, esto es simplemente el resultado de la estequiometría de la reacción. Pero no nos va a servir estrictamente para seguir la cinética. La cinética en realidad termina acá, en 180. ¿Está? Bien, entonces planteemos la ecuación de velocidad. Sabemos que es de segundo orden. Así que podemos escribir que menos la derivada de la concentración de A respecto al tiempo es igual a, vamos a llamarlo K' por ahora, por la concentración de A al cuadrado. Es decir, la relación elemental. Por lo tanto, sabemos que es de segundo orden en la concentración. ¿Cómo pasamos de concentración a presión, que es lo que estamos midiendo? Bueno, recordemos que por la ecuación de los gases, la concentración estaría dada por el número de moles de A dividido por el volumen total, y por la ecuación de gas ideal, eso es lo mismo que la presión parcial de A dividido RT. Como T es constante, depende exclusivamente de la presión de A. Así que sustituimos concentración de A por PA sobre RT en esta ecuación cinética que teníamos y nos va a quedar menos 1 sobre RT, derivada de la presión de A respecto a tiempo, igual a Z' por la concentración de A, que es PA sobre RT, todo al cuadrado. Y ahí tenemos cosas para simplificar. Es decir, tenemos 1 sobre RT a la izquierda y 1 sobre RT cuadrado a la derecha, así que hay un RT que queda a la derecha, inversa de RT que queda a la derecha. A la izquierda me va a quedar entonces derivada de la presión de A respecto al tiempo, y vamos a llamarle K a K' sobre RT, que es lo que me queda al lado de la derecha. Y eso me va a quedar multiplicando por P sub A al cuadrado. Bueno,
Queda claro, ¿no? Esta deducción. Bueno, acá entonces el valor de K al cual yo me voy a referir es este. En realidad, ustedes podrían reportar, porque como lo dije recién, en la letra no está definido el K, el valor de la constante, te podría reportar el valor de K', no hay problema. Pero bueno, yo acá le estoy llamando K a este valor, que en realidad es K' sobre RT. Bueno, no está escrito. Es K' sobre RT. Y ese es el valor que voy a reportar con sus unidades como me pide el problema. Bueno, acá está el punto donde tenemos la ecuación de velocidad, pero tenemos que elegir el método cinético con el cual vamos a encontrar la constante de velocidad. A ver, ¿qué método cinético de los que vimos? Habíamos visto método integral, método diferencial, método de velocidades iniciales y método de tiempo de vida fraccional. Esos 4 métodos, ¿cuál podríamos descartar que no podemos utilizar acá? No me acuerdo del nombre, pero si tenemos solo una corrida, no podemos usar el que precisamos más de uno. Exactamente. Bien, ¿y cuál era? A ver si alguno de los demás se acuerda. ¿Cuál era el método que precisaba de varias corridas? Velocidades iniciales, ¿no? Era el método de velocidades iniciales. Ahí está. Así que acá no podemos usar el método de velocidades iniciales. Nos quedan los otros. Porque tenemos una sola corrida. Con una sola corrida podemos aplicar cualquiera de los otros. Bien. Pregunto. El método integral, ¿se acuerdan que... Voy a cambiar la pregunta, perdón. Si aplicáramos el método integral, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si aplicáramos el método integral, necesitaríamos calcular la conversión para ver si estamos en esos valores de conversiones grandes que habíamos dicho. Yo pienso que no, porque se llegó a un tiempo infinito, o sea, la reacción se dio toda. Bueno, cuidado con eso. Es lo que les acabo de decir recién. El valor, la cinética en realidad llega hasta 180 minutos. El tiempo infinito es un dato que sale de esperar suficientemente como para que termine la reacción. Pero los datos cinéticos llegan hasta 180. O sea que la conversión en realidad que a mí me interesa, en todo caso, es la que tengo a 180. Yo podría haber cortado, haber medido hasta 20 y después infinito. Bueno, pero entonces los datos que tengo, si corto en 20, entonces los datos cinéticos que tengo son los que van a estar 20 minutos, ¿no? Porque es con eso con lo que yo voy a trabajar para encontrar el orden de reacción. Perdón, para encontrar los parámetros cinéticos. A ver, por otro lado, ¿cuándo era que era necesario saber la conversión? Y ver si era grande como para aplicar el método integral. La conversión no la precisábamos para hallar el orden de reacción. Cuando hallábamos el orden de reacción. Bien, sí, Pero acá ya lo tenemos. exactamente. Exactamente. Ese es el asunto. Estaba en el teórico escrito. Si repasan ahí un poquito las transparencias, los van a ver, que el problema o sea, mejor dicho, el cuidado de utilizar conversiones altas es una necesidad cuando uno quiere determinar el orden de reacción. Pero cuando uno ya sabe el orden de reacción, que es en este caso, ya sabemos que es 2, entonces no me interesa. Simplemente ya sé que esto va a cumplir una cinética de orden 2, y entonces simplemente
ya sé que me tendría que dar una recta la gráfica correspondiente de la integración para la cinética de Rondón. Entonces, no me importa en este caso la comparación. ¿Sí? Si ustedes tuvieran que determinar el orden, ahí sí. ¿Y dónde mediríamos la conversión? Bueno, al dato correspondiente a 180. Y necesitamos a su vez el dato de la presión de A, que yo ahora se los voy a poner y después les voy a explicar cómo se calcula. Bueno, pero entonces sabemos que se va a cumplir esto, es decir, si integramos esta ecuación diferencial, nos queda el mismo tipo que si integráramos la de la concentración, nos va a quedar 1 sobre PA menos 1 sobre PA0 igual a K por T. Y esto se va a cumplir porque sabemos que es rodando. Entonces, de alguna manera, que ahora después lo voy a explicar, o lo vamos a ver, o lo vamos a discutir, encontramos el valor de P sub A. Valor de tiempo 0, 400, y después va bajando hasta 0. Evidentemente cuando el tiempo es infinito. Nos interesa saber el valor de 1 sobre P sub A para poderlo graficar contra el tiempo. Así que agregamos esta columna que es inversa de P sub A, que son estos valores de acá. Y después graficamos. Y obtenemos una recta muy bonita, con un coeficiente de correlación muy alto. Y además, si uno la mira, efectivamente los puntos pasan por la recta de ajuste. Y que además tiene esta pendiente, 2 por 10 menos 4, que debería corresponder a la constante de velocidad K. Así que K es 0,0002, que es lo que daría la primera parte. Bueno, también pedía las unidades. ¿Qué unidades tiene la constante? Les tiro un dato. Lo vimos también en el teórico. Cuando queremos saber las unidades de una constante de velocidad, lo que hacemos es ir a la ecuación de velocidad y sabiendo que la velocidad tiene determinadas unidades, despejamos el valor de K y vemos qué unidades le queda en base a ese despeje. Acá, por ejemplo, tenemos la velocidad expresada en milímetros de mercurio por unidad de tiempo. Al despejar K, pasa P sub A cuadrado dividiendo, o sea, pasa dividiendo milímetros al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué unidades me quedan para acá? Milímetros por unidad de tiempo. No exactamente. La No menos La menos sé. 1. A ver, que dijeron todo a la vez. O sea, lo que dijo el compañero a la menos 1. Bueno, el Hicimos milímetro... boludeces. El O sea, milímetro de también mercurio. milímetro de mercurio también. O sea, todo a la menos 1. Perfecto. Milímetro de mercurio a la menos 1 multiplicado por minuto a la menos 1. También lo podemos ver acá, verificar acá. Si multiplicamos milímetro a la menos 1 por minuto a la menos 1 por milímetro al cuadrado, nos queda milímetro por minuto a la menos 1, que son las unidades de la velocidad. ¿Sí? Así que esa es la unidad de K. Profe, una pregunta. ¿Cómo sacaste P sub A? Ahí voy ahora. Ah, Ahí voy está. ahora. Lo quise, Perdón. capaz que sería más didáctico hacer primero la deducción de P sub A, pero lo que pasa es que así me concentro en la parte de la cinética y después nos concentramos en lo otro que en realidad no tiene nada que ver con la cinética. Bueno, pero esta parte quedó clara. Sí. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular P sub A, PA0, etcétera? Los cálculos en este caso dependen exclusivamente de la estequiometría de la reacción. No tiene nada que ver con la cinética. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que la presión total
en todo momento es igual a la presión de A más la presión de C más la presión del inerte. Acuérdense de que acá hay un inerte. Entonces una de las primeras cosas que vamos a hacer es despejar la presión del inerte, de manera que nos va a quedar igual a la presión total menos la presión de A menos la presión de C. Sabemos que a tiempo infinito, por estequiometría, recuerden que era 2A dando 3C, así que por cada molde A se forma 1,5 o 3 dividido 2 de C. Por lo tanto, a tiempo infinito la presión de C va a ser igual a 1,5 la presión de A inicial. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es de estequiometría. Por lo tanto, de acá, sustituyendo en la expresión que teníamos del inerte, la presión del inerte es presión total a tiempo infinito, que es 800, menos presión de A a tiempo infinito, que vale 0, y menos la presión de C a tiempo infinito, que vale 1,5 PA0. Tenemos entonces la presión del inerte relacionada con la presión de A inicial. Y ahora vamos al dato que tenemos de tiempo igual 0. A tiempo igual 0, la presión de A inicial es la presión total menos la presión del inerte. Así que es, yendo a los datos que tenemos en la tabla, la presión total inicial era 600, y le restamos la presión del inerte, que encontramos acá la expresión, 800 menos 1,5 PA0. Así que acá al final tenemos una relación que depende exclusivamente de PA0, despejamos PA0 y por lo tanto encontramos que PA0 vale 400 milímetros de mercurio. Bueno. Perdón, que fui tan rápido. ¿Me siguieron con esto? Sí, sí. Bueno. Y seguimos con la estequiometría para calcular la presión de A. En la presión total, nuevamente, es presión de A más presión de C más presión del inerte. La presión del inerte, podemos sacarlo de distintas maneras. Acá está elegido el dato a tiempo infinito. Es 800 menos 1,5 PA0. PA0 veíamos que era 400, creo. Así que nos da 200 milímetros de mercurio. También lo podríamos haber sacado de los datos iniciales. La presión total era 600, la presión de A era 400, así que la del inerte era 200. Bueno, entonces ya sabemos la presión del inerte, la presión de C. Por la estequiometría de la reacción, es decir, por la relación que hay entre A y C, es 1,5 de la variación de presión de A, que es PA0 menos P sub A. Así que sustituyendo eso, de esta manera entonces ponemos PC en función de las presiones de A. Sustituimos en la primera reacción, la presión total, y nos queda que es presión total igual PA más 1,5 PA0 menos PA, más presión del inerte. Entonces, acá nos va a quedar 1,5 PA0, me queda menos 1,5 PA más 1 PA, o sea que me queda menos 0,5 PA, y más la presión del inerte. Despejamos de acá la presión de A, pasamos la presión de A para aquel lado, y pasamos la presión de total para el lado de la derecha, y entonces me queda presión de A igual a 1,5 PA0, más la presión de inerte, menos la presión total, por 1 sobre 0,5, que era el coeficiente que tenía P sub A. Y entonces, el PAC ya lo tenemos, era 400, el PI ya lo tenemos también, es 200, 1 sobre 0,5 es 2, o sea que lo que me queda acá es 2 por 800 menos PT, presión total, es la relación que hay con presión de A cualquier tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la presión de A?
para cada tiempo tenemos un valor de presión total, sustituimos acá, y encontramos el valor de presión de A correspondiente. ¿Claro? Bueno, Sí, sí. ok. Bien, yo la segunda parte no la tengo hecha acá. Pienso que ustedes lo pueden hacer por su cuenta, plantear el tiempo medio. Pero lo que sí tengo es la forma alternativa de resolver esto, aplicando propiedades aditivas. ¿Cuál es la propiedad aditiva? La presión total. Porque estamos trabajando a volumen constante. Y ya, en realidad ya aplicamos de alguna manera la aditividad cuando usamos la ecuación de Dalton para escribir que la presión total era presión de A más presión de C más presión de I. Presión de inerte. Bueno. Entonces, aplicando la relación que habíamos visto hoy entre las propiedades aditivas y el tiempo para una reacción de segundo orden, se puede deducir esta relación entre los distintos valores de H y el tiempo. Lo vamos a deducir enseguida. Pero fíjense que ahora lo que nos queda es H, que sería la presión total, menos H0, que sería la presión total inicial, dividido presión total a tiempo infinito, menos presión total a un tiempo t, igual a la presión inicial de A por K y por T. Sin necesidad de encontrar la presión de A, podemos encontrar esta expresión para cada uno de los tiempos, graficarlo contra el tiempo t y de ahí sacar el valor de la constante. Y eso es lo que está acá en esta tabla. La tabla de los datos, tiempo contra presión de total, y el valor H menos H0 sobre H infinito menos H, o sea, presión, donde H es presión total, que toma estos valores de acá. Graficamos. Nuevamente obviamente nos da una recta, donde la pendiente ahora es 0,0801, pero la pendiente ahora es PA0 por K. Entonces, lo que sí necesitamos saber es PA0, ¿no? Esa cuenta la tenemos que hacer. Pero no necesitamos saber la relación entre PA y PT, que nos llevó toda una transparencia. Entonces, la pendiente, que es 0,08 dividido 400, nos va a dar otra vez K. 2 por I menos 4. Con unidad, perdón. Con unidades que evidentemente son las mismas que vimos hoy. Bueno, hay un trabajo extra que hay que hacer, que es deducir esta relación entre las H's y el tiempo. Que es lo que tengo hecho acá. Lo que teníamos no lo habíamos deducido, pero teníamos planteado para orden 2, era esta relación primera de todos. Pt infinito menos, o sea, H infinito menos H0 sobre H infinito menos H igual a concentración inicial de A por la constante de velocidad, K', por el tiempo más 1. Esto era algo que se había deducido en forma general. No, insisto, no lo dedujimos ahora en clase, pero lo planteamos. Estaba planteado en forma general para un orden 2. Entonces, tenemos que pasar a presión, la concentración, es PA0 sobre RT. K' sobre RT es K, por la definición que hicimos de K, no sé qué es PA0 KT más 1. Y, bueno, podríamos habernos quedado con esta expresión y ya hacer la gráfica correspondiente de lo que hay a la izquierda, de este cociente a la izquierda, contra el tiempo. En realidad podríamos habernos quedado con eso y no hacer tanta cuenta. Pero bueno, acá pasamos el 1 para la izquierda, nos queda restando el 1 a este cociente, hacemos denominador común,
Al hacer denominador común, nos queda pt infinito menos pt0 menos este paréntesis pt infinito menos p. Por lo tanto, en el numerador pt infinito se va y me queda pt menos pt0. Y abajo queda igual. Y eso nos va a quedar igual a PA0 por K por T, que era lo que habíamos planteado recién para hacer la comprobación o la determinación de la constante. Bien. ¿Alguna pregunta del ejercicio? La idea acá era mostrarles un poco algunas de las cosas que ya habíamos hablado de cinética y también mostrarles cómo manejarnos con propiedad iterativa. Seguimos entonces con el tema de métodos experimentales y vamos a ver un método especial, que es el método de flujo, que se usa sobre todo cuando las reacciones son relativamente rápidas. Yo me voy a permitir, antes de mostrarles estas características del método de flujo, mostrarles en qué consiste, que aparece en realidad en la tercera de las transparencias de esta parte. En el método de flujo lo que se hace es mezclar los reactivos, por ejemplo, reactivo A y reactivo B, a través de dos tubos diferentes. Por un lado, hacemos entrar el reactivo A con una concentración C1 y un flujo Q sub 1. Por el otro, hacemos entrar el reactivo B con una concentración C sub 2 y un flujo Q sub 2. El flujo Q está dado en litro por hora, por ejemplo, ¿no? O sea, en volumen por unidad de tiempo. La relación, en este caso estamos planteando A más B dando D. Y lo que tiene de particular es que estos dos flujos se van a mezclar en esto que sería el reactor de flujo propiamente dicho, que es un tubo. Cuando se juntan las dos corrientes, necesitamos algún dispositivo de mezcla rápida, es decir, necesitamos que haya turbulencia para que se mezclen rápidamente el reactivo A con el reactivo B. Y luego, a medida que se mueven a través del tubo, lo van a hacer con un flujo que va a ser la suma de los dos flujos Q1 y Q2, pensando en líquidos, ¿no? En líquidos incompresibles. Entonces, en ese caso, el flujo total es la suma de los dos flujos. Y a medida que se vaya progresando en la longitud de este tubo, vamos a tener distintos tiempos, desde tiempo cero en la mezcla hasta tiempos crecientes a medida que va ocurriendo la reacción. Entonces, de esta manera, lo que tenemos es una situación estacionaria, un régimen, es decir, los reactivos entran, reaccionan y siguen hacia la salida. Pero en cada punto del reactor vamos a tener una determinada conversión de la reacción que va a permanecer estable en el tiempo. ¿Sí? Es decir, acá es distinto a lo que ocurre en un vasito en un laboratorio o en un reactor discontinuo en una industria, lo que se llama un reactor batch. Que se agregan los reactivos, se procesa y cuando termina la reacción se saca el producto. Acá no, acá está entrando continuamente reactivo y está saliendo continuamente el producto o la mezcla de producto con lo que quede de reactivo. Bien, entonces ahora sí, más o menos entendido cómo es el proceso, vamos a las características. Primero, es un sistema abierto. Evidentemente está entrando masa y está saliendo masa. Tenemos un flujo continuo de reactivos y de la mezcla de reactivos y productos a través del reactor. La mezcla se hace en concentraciones conocidas, eso hay que saberlo. El volumen de reacción es conocido. El volumen de reacción viene a ser el tubo hasta el punto en el cual uno está haciendo la observación.
Es decir, el volumen es el que uno elija. El flujo es conocido porque es un flujo de líquidos. El mezclado tiene que ser completo, como les decía recién. La conversión es en función de la longitud. En el punto de mezclado la conversión vale 0 y después va aumentando conforme va aumentando la longitud del tubo. O sea, en realidad el punto de observación dentro de ese tubo que funciona como reactor. Y se pueden aplicar métodos físicos para el seguimiento. Es decir, en el punto de observación uno coloca medidor de lo que sea, de alguna propiedad de esa mezcla, y puede hacer medidas ya sea discontinuas o continuas. Por eso es útil para reacciones rápidas, porque si se hace en un vaso de laboratorio, la reacción rápida, cuando uno termina de mezclar los reactivos, capaz que ya no tienen ni tiempo para medir. Pero acá, controlando adecuadamente las concentraciones y los flujos, uno tiene conversiones crecientes a lo largo del tubo, y entonces puede medir, a pesar de que la reacción sea rápida, puede medirlo a distintos tiempos, incluso. O sea, a distintas longitudes. Esta forma de trabajo tiene también importancia industrial, porque permite trabajar con grandes cantidades de reactivos. De hecho, es el tipo de reactor que se utiliza para la operación continua a nivel industrial. Es decir, se hace entrar continuamente reactivo y se produce la reacción dentro de ese tubo. A nivel industrial se le llama reactor tubular, justamente. Bueno, esto tiene algunas ventajas en catálisis heterogénea. No hablamos todavía de lo que es la catálisis heterogénea, pero estamos hablando de un catalizador que está en una fase diferente de los reactivos. Tradicionalmente eso es un sólido, el catalizador es un sólido, y los reactivos pueden ser gases sobre todo, pero también pueden ser líquidos. Entonces, el catalizador se coloca, por ejemplo, supongamos que ese tubo en lugar de ser horizontal sea vertical, el catalizador se coloca en un lecho, y el reactivo va atravesando ese lecho y va reaccionando en la medida que se pone en contacto con el catalizador. Entonces podemos hacer entrar continuamente reactivo y sacar productos por el otro lado del reactor, manteniendo el catalizador en su lugar. Por ejemplo, ejemplo de esto es reacciones de la refinería de petróleo, o también, un ejemplo que se puede mostrar acá, es la producción de ácido sulfúrico a partir de azufre. Bueno, para poder llegar a cómo se trabaja cinéticamente, primero entendamos un poco qué es lo que pasa a nivel de flujos, sin pensar que haya una reacción. Supongamos que tenemos este mismo dispositivo, pero mezclamos, como dice acá, dos soluciones del mismo compuesto. Porque no va a reacción, simplemente una dilución. Bueno, una mezcla de dos corrientes de distinta concentración. Hacemos entrar por la parte superior un flujo Q1 que tiene una concentración C1 de un compuesto. Y abajo un flujo Q2 que tiene una concentración C2 del mismo compuesto. Se mezclan a la entrada del tubo, progresan a partir de ahí con un flujo total que es Q, o sea, la suma de Q1 más Q2. Y entonces, para saber la composición que tiene el compuesto, por ejemplo, acá no va a pasar nada a lo largo del tiempo, a lo largo del reactor, pero si lo tomamos por ejemplo a tiempo cero, entonces la composición que va a tener va a estar dada por esta fórmula, donde C1 por Q1 son los moles que aporta la corriente 1, C2 por Q2 son los moles que aporta la corriente 2, y Q1 más Q2
es el flujo total. De manera que así nos quedaría los moles por unidad de tiempo. A ver, un poquito. No, perdón, nos quedan los moles por unidad de tiempo y por moles. Nos quedan los. A ver, estoy intentando acá. Esto, C1 son moles por litro, Q1 es litro por hora, o sea que estos son moles por hora. O sea que arriba tenemos moles por hora y abajo tenemos volumen por hora. Así que lo que nos queda es moles por unidad de volumen. Está bien, composición. Esa es la composición que tendría este reactivo cuando llegara acá. De esa manera, si tenemos composiciones diferentes, es decir, si tenemos reactivos diferentes, entonces también tenemos que acudir a una fórmula como esta para saber cuál es la composición a la entrada de cada uno. O sea, evidentemente cuando tenemos como acá dos reactivos diferentes, cada uno de ellos se diluye, ¿no? Porque a la entrada, porque queda diluido por el volumen correspondiente al otro. Por ejemplo, la concentración de la especie 2 estaría dada por C2Q2 dividido Q1 más Q2. Bueno, eso para tener una idea de cómo manejarnos con las composiciones. Supongamos ahora que esta reacción que estamos estudiando tiene una cinética de orden alfa, en el reactivo A. Entonces la expresión de la ecuación cinética sería esta que tenemos acá. Nos da dt igual a K por A a la alfa. Nos interesa trabajar con la longitud, que es proporcional a la conversión. Entonces, el flujo está dado por el volumen dividido el tiempo. El volumen, para una longitud dada, está dada por la sección de este tubo multiplicado por la longitud correspondiente dividido el tiempo correspondiente a esa longitud. Si el tubo es de sección circular, entonces es pi por r cuadrado, todo eso multiplicado por L y dividido por T. Entonces, el diferencial T que aparece acá en la velocidad, lo podemos relacionar con un diferencial longitud, ya que si pasamos el tiempo para la izquierda y el Q, el flujo, hacia el denominador de la derecha, nos va a quedar que el tiempo es igual a S sobre Q por la longitud. S sobre Q es constante, de manera que el diferencial T se transforma en S sobre Q, diferencial L. Bien, de esa manera podemos sustituir este diferencial T acá y transformar esta variación de concentración respecto al tiempo en una variación de concentración respecto a la longitud. Y a partir de ahí seguimos la integración en la forma normal. Solo que en lugar de t como variable tendremos L. Bien, entonces tendríamos un tiempo de observación que se correspondería con una longitud de observación y ahí podríamos chequear el valor de alfa, integrando la ecuación correspondiente, y ver cuál sería el valor del orden correspondiente a la reacción. Bueno, no sé si acá termina este tema, no sé si les queda alguna duda. La clase siguiente es el lunes, ahí vamos a tener clase de ejercicios con Martín, y después el martes seguimos con la última clase, que es reacciones complejas.
Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que anden bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.